Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 4, que lleva por nombre la probabilidad, una proyección. Entonces recuerden que es muy importante que antes de que realicen su actividad ustedes revisen todos los recursos que aparecen aquí, ya que dichos recursos nos ayudarán a entender de manera más clara lo que se nos pide en la actividad. Entonces me voy a permitir abrir la siguiente presentación PowerPoint, en la que vamos a ir explicando paso a paso qué se debe de hacer, así como algunos conceptos fundamentales para poder realizarla correctamente. Entonces voy a abrir la presentación. Como ustedes pueden ver, la presentación lleva por nombre la probabilidad, una proyección, que es el mismo nombre de la actividad integradora. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde, tengo como título distribución de probabilidad en los fenómenos naturales y procesos sociales, ya que lo que estamos trabajando es la probabilidad en base a fenómenos naturales y procesos sociales. Entonces, tenemos que la probabilidad, aquí viene la definición, es el cálculo de que un evento futuro suceda o no, y comúnmente se expresa con un número decimal de entre 0 y 1, lo cual mide la ocurrencia de un resultado o evento. Pues sí, 0 es de que no sucedió y 1 sería que sí pasó ese evento del que estamos hablando. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver algunos conceptos de probabilidad. El primero de ellos es experimento. La definición del experimento es la siguiente: consiste en observar los resultados en condiciones determinadas por el investigador. Ejemplos podría ser lanzar una moneda al aire o bien escoger una carta de una baraja completa. Pues sí, este es un experimento porque al momento de lanzar una moneda al aire, pues tenemos dos opciones, que sería águila o sello, entonces cualquiera de esas dos puede pasar, o escoger una carta de una baraja completa, pues también sería lo mismo en cuanto a una condición determinada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde seguimos con algunos conceptos de probabilidad, donde tenemos la definición de evento, que se refiere a los resultados del experimento. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles eventos que pueden ocurrir. Y la variable aleatoria es una manera de describir los eventos en el espacio muestral por medio de números. Usualmente se representan con las letras X o Y. Pues sí, todos estos conceptos ustedes ya los han trabajado y ya los reconocen. Y espero que hasta el momento, todos ya hayan visto los recursos de plataforma, para que ya nada más vayamos viendo los conceptos como tal y le vayan comprendiendo un poco más rápidamente. Entonces va a pasar a la siguiente diapositiva, que básicamente es en lo que nos vamos a enfocar un poquito más, que son los tipos de probabilidad. Ahí en los recursos van a encontrar, en esta parte de recursos, aparece la de que es distribución de probabilidad, y como pueden ver aparece la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal. Aquí ya para saber más acerca de cada una de estas distribuciones, pues hay que revisar cada uno de estos recursos que aparecen aquí. Entonces ahorita vamos a pasar nada más a dar las definiciones de cada una de las probabilidades, porque básicamente nada más lo que nos pide en esta actividad es identificar cada una de esas probabilidades, no resolver las probabilidades, sino identificarlas y mencionar algunos puntos que se nos piden, que posteriormente los vamos a revisar. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos la distribución binomial. Aquí nos dice que es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, o bien es el número de éxitos al repetir n número de veces un experimento con dos resultados posibles, con probabilidad p de obtener éxito en cada experimento. Y también nos dice que este tipo de distribución, que es la binomial, se representa con un histograma o gráfica de barras. Ustedes ya conocen las gráficas de barra o el histograma, que es una imagen como la que aparece de este lado. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos ahora la distribución de Poisson.
Ahora vamos a ver la definición de la distribución de Poisson, que nos dice lo siguiente. Se usa para representar el número de eventos de poca frecuencia que ocurren en el tiempo o en el espacio. Se necesita saber el número promedio de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo y espacio. Y también, al igual que la distribución normal, se representa con un histograma o gráfica de barras, tal y como lo aparece aquí en esta imagen. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos la última distribución, que es la distribución normal. Y este tipo de distribución se utiliza para variables aleatorias continuas y tienen una gráfica en forma de campana, también conocida como campana de Gauss. Y esta imagen que aparece aquí es la gráfica de la campana de Gauss. Entonces estas son las definiciones de las tres distribuciones. ¿Por qué únicamente vimos las definiciones? Porque bueno, la actividad integradora nos pide únicamente identificar de tres casos que nos van a presentar qué tipo de distribución es en base a su definición. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver paso a paso qué es lo que se tiene que hacer en la actividad integradora. Bueno, aquí como título dice actividad integradora, ¿qué hacer? Como punto número 1, bueno, dice, lee cada uno de los casos que se presentan e identifica con qué modelo de distribución de probabilidad se resuelve cada uno. Entonces, me voy a regresar a la plataforma donde tenemos la tarea, que es esta que aparece aquí. Y bueno, aquí nos aparecen tres casos. Aquí nos dice, lee cada uno de los casos que se presentan. ¿Cuáles casos? Estos tres casos. Aquí, el caso 1 nos dice lo siguiente. En una empresa de alimentos, la media de accidentes es de 3 por mes. Calcular la probabilidad de, inciso A, que no ocurra ningún accidente en un mes, inciso B, que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes, inciso C, que ocurran 30 accidentes en un año, e inciso D, que ocurran 8 accidentes en un trimestre. Bueno, aquí lo que nos está pidiendo es que identifiquemos este caso, esto que se nos está presentando aquí, esta información, con qué tipo de probabilidad de las tres que vimos anteriormente, que es la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal. Bueno, en base a las definiciones que ya vimos, ustedes van a decir, pues este tipo de este caso se representa con este tipo de distribución. Aquí no es necesario que ustedes desarrollen o respondan estas preguntas, o sea que lo hagan por este tipo de probabilidad, sino que únicamente identifiquen este caso con qué tipo de probabilidad se resuelve. Después, en el caso número 2 van a hacer exactamente lo mismo, es un caso diferente que dice lo siguiente. Un estudio ha mostrado que en la colonia Barranca Vieja el 60% de los hogares tienen al menos 2 computadoras. Se elige al azar una muestra de 50 hogares en esa colonia y se pide, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 20 de los citados hogares tengan cuando menos 2 computadoras? E inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que entre 35 y 40 hogares tengan cuando menos 2 computadoras? Nuevamente también con la información que aparece aquí en este caso, ustedes van a decir, pues este caso se resuelve o se identifica con la distribución binomial, distribución de Poisson o normal. Solamente van a elegir una, la correcta. Y finalmente, en el caso 3, que es otro diferente, que lo voy a leer también, que nos dice la probabilidad de que un pescador novato con una caña de pescar colecte un pescado es de 0.4. Si lo intenta 5 veces, calcula la probabilidad de que pesque al menos 3 veces. Entonces también con esta información que nos están dando en este caso, ustedes van a identificar con qué tipo de probabilidad se resuelve, ya sea la binomial, la de Poisson y la normal. Entonces, ese es el punto número 1. Primero identificar, o sea, leer cada uno de los casos que ya se los leí, y van a identificar con qué modelo de distribución de probabilidad se resuelve. Es decir, vuelvo a repetir, el caso 1 van a decir, no, pues el caso 1 se resuelve por este tipo de probabilidad, ya sea la normal, la binomial o la de Poisson. Y luego el caso 2 por este tipo de distribución, y finalmente el caso
3 por este tipo de distribución. Luego, como punto número 2, nos dice, una vez que identificaste la función, o sea, los tres casos, con qué función se resuelve, ya sea la normal, la binomial y la de Poisson, explica lo siguiente. Van a explicar las razones, además van a mencionar las características de cada función y las aplicaciones que tienen en distintos ámbitos, ya sea el ámbito social, el industrial, el deportivo o entre otros. O sea, entonces en el caso 1 van a decir, el caso 1 se resuelve por esta distribución y estas son las razones por las cuales se resuelve por esta distribución. Estas son las características de este tipo de distribución y estas son las aplicaciones que tienen en este ámbito y en este ámbito. Eso es lo que van a hacer, pero básicamente para irnos un poquito más así a detalle, lo que nos pide en sí la actividad es lo siguiente. Nos pide que hagamos una presentación PowerPoint en la cual vamos a utilizar las diapositivas para poder hacer lo siguiente. En la primera diapositiva es necesario que ustedes agreguen el título que lleva por nombre la probabilidad una proyección. Luego en esa misma diapositiva van a agregar su nombre y en esa misma diapositiva van a agregar su fecha, o sea la fecha en la que la realizaron, no fecha de nacimiento, ¿verdad? Para que no se confundan, la fecha en la que la realizaron la actividad. Entonces, esa es en la diapositiva número 1. Posteriormente, van a agregar una diapositiva individual para cada función de distribución y van a incorporar la siguiente información. Es decir, van a agregar una diapositiva aparte, o si necesitan más de una diapositiva, pues pueden agregar una o dos, pero que aparten ya. Es decir, caso 1, aquí nos dice, escribe el caso, entonces le van a poner caso 1 y luego van a identificar la función de distribución de probabilidad que lo resuelve. Van a decir, el caso 1 se identifica con la distribución de probabilidad tal, de las tres que aparecen. Después van a agregar una explicación del por qué. Aquí dice, explica por qué, que básicamente es una justificación. En la explicación o justificación es necesario que argumenten. Ya les he dicho que argumentar es explicar en un párrafo las razones por las cuales están mencionando lo que están escribiendo. Y después de eso van a mencionar al menos dos características de la función de distribución de probabilidad. O sea, van a mencionar cuáles son esas dos características por la que se define la función de probabilidad del caso 1. Y también van a mencionar dos aplicaciones de la función de distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué aplicaciones? A eso se refiere con las aplicaciones de que si lo pueden aplicar en el ámbito social, industrial, deportivo, etcétera. Entonces, a eso se refiere con esa de aplicaciones. Entonces, esto es lo que tienen que hacer para cada una de las distribuciones. Es decir, en el caso 1 van a escribir el caso, van a identificar la función de distribución de probabilidad que lo resuelve, van a explicar por qué, es una justificación argumentada, van a mencionar al menos dos características de la función de distribución de probabilidad y van a mencionar al menos dos aplicaciones de la función de distribución de probabilidad, en ese orden. Entonces no importa si ya para cada caso agregan una o dos o tres diapositivas, nada más que estén ordenadas, o sea que sea en la primera diapositiva nombre, título, título de la actividad, su nombre y la fecha, y luego en las siguientes diapositivas que aparezcan en orden, caso 1, identificar por qué tipo de distribución, la justificación y luego las características y las aplicaciones. Y luego caso 2, igual, identificar, escribir el caso y luego identificarlo, explicar por qué o hacer la justificación, mencionar dos características y dos aplicaciones. Y enseguida, caso 3, escribir el caso, identificar la función, explicar por qué o dar la justificación, mencionar dos características y mencionar dos aplicaciones. Y básicamente es todo lo que nos pide
la actividad integradora. Entonces, como ven, está muy sencilla porque no tenemos que desarrollar o responder estos casos, sino que únicamente tenemos que identificarlos y agregar algunas características de las distribuciones, así como aplicaciones. Entonces, esto es lo que se debe de hacer en la actividad integradora número 4, que lleva por nombre la probabilidad de una proyección. Espero les haya quedado claro. De igual manera, si necesitan ayuda para alguna cosa, no duden en preguntarme a través del foro Aprendiendo Estadística, o bien por mensaje de plataforma, o bien mediante la aplicación Skype. Entonces yo estoy constantemente revisando mensajes y ingreso a plataforma también constantemente. Entonces por el momento sería todo. Me despido con un cordial saludo. Que estén bien. Hasta luego.